Aló, sí, buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, John? Aquí, profe, será irregular, profe, porque es que estoy intentando por todos los medios, profe, desde el mediodía enviarle ese taller y eso me dice que no, que es muy pesado. Ya me metí en PDF, me metí en Word, me metí en InDrive para bajarle el peso al taller, profe, y no, me dice que no. Bueno, yo te voy a enviar a tu WhatsApp un link que soporte técnico me facilitó para que puedas comprimir el trabajo y lo puedas subir sin problema. Profe, una pregunta, si todo ahorita mismo todo el mundo en élite está renunciando a esa plataforma de subir los trabajos por ahí, profe, porque es un problema por subirlo por ahí, porque no buscamos la manera de otra forma, profe. John, hagamos una cosa, concéntrese en el parcial, ¿sí? Y si tiene algún problema con la plataforma, me puede escribir el correo. Ahorita estamos en parcial, ¿ok? Ok, ok, profe, ¿usted el parcial lo envió por qué lado? Por el correo. Ok, profe, ya lo reviso. Gracias, profe. Estamos en parcial y tiene hasta las 8 para subirlo. Ok, profe, gracias. Me lo entrega por aquí como respuesta al correo que les envié. Bueno, sí, señor. Gente, aprovechando, aprovechando que estamos hablando aquí, les quería comentar que les voy a enviar una pequeña corrección del parcial, una cosa que se me escapó ahí, en el segundo punto. No tiene nada que ver con el primer punto, supongo que están haciendo el primer punto, entonces no hay problema. Es una pequeña corrección del segundo punto, entonces tengan en cuenta para el segundo punto la corrección que les voy a enviar del parcial, ¿ok? Bueno, profe. Profe, el primer punto es de plano inclinado. Sí, sí, ahí está el dibujo.
Profe, Sí, dígame. profe, una pregunta. Digamos, para hallar el ángulo de ese ejercicio, ¿podría despejarlo de la fórmula de la tensión? Pero es que, mm, ¿cuál fórmula de la tensión? Pues no, no la entiendo. Es que no, es que no sé cómo hallar ese ángulo. Sí, planteé las ecuaciones y halla el ángulo. Listo, profe, lo voy a intentar. Gracias. Profe, 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 tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, profe, yo. Sí, dígame. Profe, tengo una pregunta. Sí. Para hallar el ángulo de A, ¿lo hago con las identidades trigonométricas? Mm, pero ¿cómo así? ¿Cuáles identidades con las funciones? ¿Querrá decir? ¿Cuáles funciones? Seno, coseno, ¿esas? Sí, 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 esas. Sí, pero entonces, sí, sí, sí. A partir de las funciones trigonométricas, pues aplicándola a la sumatoria de fuerzas, ¿no? Eso es como lo que vimos en vectores, ¿cierto? Sí. Ok, ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno.
Profe, estoy confundida con algo. Cuénteme. No he podido hallar el ángulo de A. Sí, Yo sé que es con las identidades trigonométricas de seno, coseno, pero no sé si se puede hacer directa, o sea, no sé, digamos, es que no sé si hablar fluidamente. Mm, o eh, sea, pero diga, el ángulo sale de las fuerzas, ¿cierto? O sea, es que su merced me dijo que era con sumatoria de fuerzas y sí. no, o sea, no sé qué sumar. No, pues como siempre, fuerzas en X y fuerzas en Y. Es un problema de estática estándar. Listo. Eso era lo que le estaba preguntando ahorita a Jesús, pero su merced le dijo que no. Y yo asumo que es con esa sumatoria de fuerzas, en vez de despejar la tensión, despejo el ángulo. O sea, Sí, tengo sí. esa teoría de hacerlo así o con tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y No, pues, con las fuerzas, es con las fuerzas. ok, Ujú. listo. Ok, Una pregunta. sí. El A está sobre mi eje X. O sea, tengo que hacerlo con el eje X, porque ahí tengo que hallar el ángulo. Con el eje, ¿qué está sobre el eje X? El A, el ángulo que voy a hallar. El alfa. Sí. Sí, si tomo un sistema de referencia inclinado, sí. Ok, profe, gracias. Bueno,
Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. Profe, W es igual al peso por la gravedad, ¿cierto? W es el peso. Sí, por eso, pero eso es igual a la masa por la gravedad. Sí, masa por gravedad. Sí, Listo. Gracias. bueno. Profe, Sí, cuénteme. no he podido sacarle el ángulo y ya me estoy poniendo nerviosa. ¿Cómo es? Bueno, despejé las fuerzas en X y en Y Ujú. y dije que voy a hablar, así me escuchen, profe, porque no sé qué vas a hacer y no voy a perder el parcial. Y Sí, no, dije que, tranquila. y Esa es la dije que idea. WX era igual a W seno de teta, de alfa, perdón. Y reemplacé ese alfa con el ángulo que teníamos en nuestro triángulo. Pero es que Y vea, usted tiene que darse cuenta de lo siguiente. Los ángulos son iguales, son diferentes, ¿qué digo? O sea, 25 tiene que tener en cuenta ese 25. 25 es diferente a alfa. Entonces, yo creo que el que está relacionado con 25, con W, es el de 25. ¿cómo así? Si ve que 25 y alfa son diferentes, Sí, entonces el que está relacionado con el de 25 es W. Es que usted por dijo, eso estoy multiplicando seno de 25 por sí, mi W. es que usted dijo alfa, pero no, es 25, sí, Y eso me da un resultado. Y lo mismo hice con Y, pero lo hice con coseno, porque era mi cateto sí, opuesto. sí, ¿Y voy bien? sí, sí, pero esa es la descomposición de W. Pero entonces, eso lo tiene que sumar, hacer las sumatorias de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Sí, profe, yo ya hice la sumatoria de fuerzas en X y en Y, pero no sé cómo despejar el berraco ángulo. Pues eso le queda una ecuación y esa ecuación usted puede, por ejemplo, despejar el coseno del ángulo y ya con eso puede hallar el ángulo. Digamos, yo no metí, digamos, en mi despeje de X y Y, yo no metí ningún ángulo, yo solamente dije que sumatoria de Fx era tensión menos Wx igual a cero. No, porque Pero, tensión está diagonal, o sea, tiene que descomponer T en X y en Y también. Y ahí es donde entra el ángulo alfa, porque T no está sobre el eje, T está a un ángulo alfa del sí, eje X, pequeñito. ¿sí? Entonces ahí tiene que tomar TX y TY en la sumatoria de fuerzas. O sea, no tomo Wx ni Wy, sino No, sí, es T. que usted tiene que sumar todas las fuerzas, tiene que sumar la tensión, el W y la normal. ¿Usted hizo el taller? Sí, Recuerde, eso es un punto del taller. Bueno, no, no es igual, pero es un parecido al punto del taller. Revise y verá sí, que ahí sí, está. es que eso es lo que yo digo, profe. Digamos, en el punto del taller, su merced nos puso a hallar la tensión.
Sí, Sí, pues yo no les voy a sí, poner un punto igual, ¿no? Porque pues ya me Sí, hicieron. obvio. Ah, pero pero se puede entonces enviar ahí, ese punto. profe, pero es que lo que dice don Gabriel es Entonces, verdad. con la atención, déjame hablar, Kate, porfa, que es que estoy un Bueno, poquito estresada. Entonces, con esa misma, como yo hallé la atención en ese punto, con esa misma hallo mi ángulo, o sea, en vez de despejar la atención, despejo el ángulo. ¿Sí? Ese es. ya. Es eso. Catherine, ¿quería preguntar algo? No, profe, pues es que usted estaba también mirando acá el punto y pues que como decía Gabriela, ahí como nos estás viendo es el ángulo y nosotros hallamos fue la tensión, vuelve a repetir lo que dijo Gabriela prácticamente. Entonces Bueno, yo también pensaba lo mismo que dijiste al final, con la misma fórmula que tengo yo acá, que es tienen que explicar de sumatoria dónde sale la de fórmula. X. Tienen que, Señor, tienen que explicar de dónde sale la fórmula, porque esa fórmula no sale de la nada, ¿no? no, pues ahí dice, yo la tengo como sumatoria de f de x igual a cero y ahí comienzo a despejar la fórmula. Ok. Bueno, listo, profe.
Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Yo tengo lo siguiente, profe. Tengo coseno de teta, que es el que tengo que hallar. Eso es igual a 11.760 newtons, porque eso me dio del peso por la gravedad, me dio 11.760 newtons. ¿Sí? Por seno de 25, Ujú, ¿cierto? Y ujú. todo eso eh, dice que sobre W. O sea, sería igual sobre 11.760 newtons. No, ¿y por qué sobre W? Eso no tiene sentido. Entonces sería por cuál peso, profe. Porque dice W igual a masa por la gravedad. No le entiendo. O sea, usted ya planteó la ecuación para el eje X. Para el eje X, tengo WX es igual a W por seno de 25. Sí. Y Y la para el Y, tensión en X. Es que tiene la que tensión, descomponer la tensión en X y en Y también. tengo que despejar la tensión en X y en Y. Descomponer. Tiene que descomponer la tensión en X y en Y. Pero es que la tensión en X ya no la dan. Son No, 700 newtons. no porque esa tensión está a un ángulo alfa. Esa tensión es oblicua, no está sobre el eje. Entonces tengo que despejar bueno, tengo que hallar la tensión en X y en Y. Sí, tiene que descomponer y ahí ya puede hallar el ángulo que le piden, planteando la ecuación sobre el eje X y después plantea la ecuación sobre el eje Y para hallar la normal. Ah, Revise, porque la normal, revise el punto que hice del taller, ahí seguía. porque la normal, porque la normal es igual al cateto opuesto del ángulo, ¿cierto? Es lo mismo. No, la normal estaría en el eje Y. Si Sí, está por eso. tomando, Sí, 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 por eso. Yo sé que la normal está en el eje y sí, pero esa normal sería lo mismo que tener el cateto puesto del ángulo alfa. O sea, sería lo mismo que tener el cateto puesto en el rectangulito. no, no porque una cosa es la tensión y otra cosa es la normal, son fuerzas diferentes. Profe, yo lo tengo así. Dígame, así como, ¿Jesús sí me entendió? Profe, estoy muy confundido. No, pues revisen el punto que hicieron en el taller. Es parecido, no es igual, pero es parecido. Revisen lo que hicieron en el taller. Profe, yo tengo esto. Yo dije que mi descomposición de Y, pues madre, de F de Y, ¿dónde está el lápiz? Era la normal más seno de 25 menos W coseno igual a 0. Sí, pero entonces el seno va acompañado de la tensión. También. ¿Y el coseno no? También, ambos. Seno y coseno de alfa van con T, porque es la descomposición de la tensión. Ok. Está bien. Y ahí despejo coseno. Pero le queda más fácil despejar de la ecuación de Y, de X. ¿Cómo le quedó la ecuación de X? Del eje X. Sumatoria de fuerzas en X. La tensión Ujú. menos W de X igual a 0. Pero es la tensión en X. La tensión en X Sí. es T coseno del ángulo, de alfa. T coseno del alfa. Claro, porque es la descomposición de la tensión en X. Y entonces despejo mi T coseno. De ahí despeja el coseno y ahí despeja el ángulo.
Profe, entonces sería, o sea, sería, si yo despejo el ángulo de ahí, sería, ¿Sería qué? o sea, t es igual al coseno de teta, ¿cierto? T, T, T es igual a, T no puede ser igual a un coseno, ¿cómo así? O sea, t coseno de ángulo, ¿cierto? Y me dices que despeje el ángulo de ahí. Sí, revisen el taller, es que eso está hecho en el taller. Revisen el taller y despejan el alfa y listo. Profe, ¿Sí? profe, yo despejé coseno de mi fórmula de WX, Sí. de mi sumatoria en X. Ujú. Y lo que no entiendo, no sé si me quedó bien aquí donde en la WY, donde hallé la tensión de Y, Sí. que es con coseno, ¿no me sirve el 25 o sí me sirve el 25? Sí, pues ahí también tiene que utilizar el ángulo de 25, pero recuerde que 25 es diferente de alfa, ¿no? Son cosas diferentes. Ajá. Bueno, estas son las dos tensiones que tengo que hacer para despejar el coseno abajo en mi sumatoria de fx. Sí, pero la tensión es un valor, solo es una tensión, ¿no? No la tensión de x y y.
Son dos diferentes. Bueno, es la descomposición de una tensión. O sea, la tensión es una, solo que tiene una descomposición en X y otra en Y, pero es una tensión. ¿Listo? Ok, ¿Cuál es la pregunta? pero son valores diferentes. Sí, Entonces yo despejé coseno y me dio la tensión menos la otra tensión. ¿Ese es el ángulo? tensión menos la otra tensión, no, yo no veo esa fórmula por ningún lado. Mi fórmula es sumatoria de f de x igual a t coseno menos w de x igual a cero. Sí. Esa es mi fórmula. Ujú. Entonces lo que yo hice fue reemplazar la tensión de x. Ok. Reemplacé la tensión en x por coseno menos la w en x, que es 11.700, igual a cero. Y menos esa tensión, la w. Ese es mi ángulo. Es que la había hecho mal. O sea, ¿usted despejó el coseno de alfa? Sí, Sí, pero eso es coseno de alfa. Entonces tiene que hallar ese alfa. Recuerde cómo se hace eso. Pasando el coseno al otro lado. sí. Y me queda igual a mi tensión menos w de x. No, tiene que despejar bien. Eso está mal despejado. Ya tiene la ecuación, pero entonces despeje el coseno del ángulo. Despéjelo bien. Con cuidado y paso a paso. Ah, ya sé lo que estoy haciendo mal. Tengo que igualarlo a cero. Sí. Y despejar. No, hágalo con cuidado y pues me cuenta después. Profe, una pregunta. Sí. Sí, Profe, cuénteme. en el segundo punto dice que toca calcular la velocidad inicial
si la altura máxima y la distancia del punto de disparo al punto de caída son 1 metro y 5 metros respectivamente. Ujú. Estoy intentando pues hacer un plano, pero no entiendo muy bien el 1 metro y 5 metros respectivamente, dónde ponerlos. O sea, dice, si la altura máxima y la distancia del punto de disparo al punto de caída son 1 metro y 5 metros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Aló, profe, me escuchó? Sí, ¿cuál es la pregunta? No lo escucho, profe. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escucha Jesús? ¿Aló, aló? Profe, no le... ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? No, profe, se le... ¿Aló, profe, me escucha? Sí, ¿usted me está escuchando? Aló, aló, aló. ¿El resto me está escuchando? Jesús, Sí, sí, profe, yo le escucho. Ahora sí le escucho bien. Es que no le escuché bien el principio, profe. sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, lo que pasa es que en el segundo punto dice, eso lo tengo acá. Dice que la pistola se dispara a una luz de bengala y le impide a una velocidad inicial, pues que es la que toca hallar, sobre la horizontal. Espera, profe, que es que no tengo, es que no tengo el parcial acá. Acá está. Ahora sí, profe, qué pena. Pucha. Ahora sí, profe. Dice que obtenga el valor de la velocidad inicial, ¿cierto? Dice, si la altura máxima y la distancia del punto de disparo al punto de caída son 1 metro y 5 metros respectivamente. Esa parte no sé cómo graficarla. O sea, eso es un movimiento parabólico porque dice la distancia del punto de disparo al punto de caída son 1 metro y 5 metros. O sea, no Sí, un entiendo. movimiento parabólico. O sea, tengo que calcular o sea, el 1 metro y 5 metros, ¿a qué se refiere? Ahí dice claramente, cuando dice respectivamente es que se conserva el orden. Ahí dice claramente, si la altura máxima, entonces la altura máxima es 1 metro y la distancia del punto de disparo al punto de caída es 5 metros. Que sería X. Sí, entonces la altura máxima es 1 y el alcance en X es 5. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, Gaby. Hello, Gaby, ¿cómo vas? Hello. aló Jesús, aquí es para hacer preguntas. Eh, si quiere hablar con sus compañeros puede hacerlo por otro medio, pero por acá es para hacer preguntas, ¿ok? Ah, sí, perdón. Tranquilo.
Profe, Sí, bueno, mi ecuación está bien. Entonces yo dije que para despejar puse la tensión sobre mi coseno de alfa. pero no era tensión por coseno del alfa. Perdón, era, sí, pero para despejarla dije que era la tensión sobre W igual a coseno. Eh, no, esa tensión que está multiplicando, mejor dicho, eso sí, esa tensión que está multiplicando el coseno, como está multiplicando al otro lado pasa a dividir y ya. Y lo igualo al peso del carro, a W. A W seno W seno del ángulo. Pero es que, Profe, a mí no me da, o sea, no me da como se me está. ¿cómo le digo? O sea, yo sí, yo sé eso de que T está multiplicando con coseno y paso a coseno a dividir. Sí, y ya. No, pasa la tensión a dividir, porque lo que va a despejar es el coseno del ángulo. Paso a dividir a W de X. Pasa, sí, o sea, la tensión queda dividiendo WX, sí. O sea, O sea, WX sobre tensión. Ahí le estoy diciendo todo. WX sobre tensión. y ese es mi ángulo. Eso es coseno del ángulo. Ahí ya tiene que hallar el ángulo, pasando el coseno al otro lado. Bueno, listo, voy a intentar. Suerte con eso.
Profe, Sí. profe, ya quedan 10 minutos. Sí. No, profe, yo no pude hallar ese ángulo, me va a echar ese parcial. ¿Cómo va el resto? Quiero escuchar cómo va el resto. Yo Profe, voy yo también voy quedada en el ángulo. Tampoco he podido hallarlo. Del primer ángulo al segundo ángulo, es que en el segundo punto también hay que hallar un ángulo. No, Imagínate. No, pues, o sea, ¿y ustedes tienen tiempo ahorita después de las 8? Profe, por mí no hay ningún problema. Si me toca saltarme la clase de ahorita, yo necesito sacarme 5 en este parcial. Tengo una duda y es que yo despejé, No, como su entonces, merced. espere, primero llegamos a un acuerdo, pues si tienen tiempo después de las 8, lo que pasa es que yo ya no voy a estar acá conectado, pero me lo pueden enviar a las 9, a las 9:30 si quieren, Listo, profe, muchas un correo. gracias. Profe, yo ni me he dado cuenta que se había cambiado al segundo punto. Sí, yo les dije por aquí, pues es un cambio pequeño, es una corrección. Entonces me lo pueden enviar hasta las 9:30. ¿Ok? ¿Todos escucharon? ¿Todos están...? Sí, señor, sí, señor. Profe, gracias. Bueno, ahora sí, ¿qué me estaban preguntando? Yo, profe, yo dije que coseno era igual a mi W sobre la tensión. Sí, WNX quiere decir, ¿cierto? Sí, W en X sobre mi tensión. Sí. Y después, con esa división, pues multipliqué con coseno. No, o sea, coseno del ángulo es eso. Recuerde Coseno, que, sí, recuerde pero que para, me dio un número extraño. pero hallar es el ángulo, ¿no? Ya tiene el Yo, valor de coseno del ángulo. sí, El ángulo es pasar el coseno al otro lado, que pasa como coseno a la -1. ¿Recuerda? no. Profe, y nosotros no hicimos ningún ejercicio en clase así. Del arcoseno, sí, de hecho, varios. La función trigonométrica cuando la pasa al otro lado pasa como arcoseno o como coseno a la -1. Y eso lo tengo que, y lo que me dio lo multiplico por coseno a la -1. No, no es multiplicar, es una función que usted saca en la calculadora. Coseno a la -1. Sí, O sea, lo que tengo, lo que me dio de mi ángulo de coseno, Ajá, así es, así el- es. Coseno a la -1 de lo que te dio. exacto. Coseno a la -1 de lo que le dio. Y listo. Ahí sale el ángulo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Jesús. Del segundo punto, profe. Sí, Eh, en X tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente, no, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y en sí. Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sí, un movimiento uniformemente acelerado, sí. Listo, un movimiento uniformemente acelerado, perdona. De caída libre, ¿no? Ahí la aceleración es menos g. Exacto, la aceleración en Y es menos g. Pero tú me estás Sí, diciendo que hay una altura máxima de 1 metro. sí, O sea, digamos si yo quiero hallar, me están diciendo que halle la velocidad inicial, sí. pero no me están dando el tiempo. El tiempo sería la gravedad. No, perdona. No me están dando el tiempo, ahí está la duda. No me Puedes están dando el sacar el tiempo. tiempo, pero puedes sacar el tiempo de esa ecuación de caída libre. Como conoce la velocidad final y la velocidad inicial, puedes sacar el tiempo de ahí. El tiempo de subida. El tiempo de subida es el mismo de bajada, que es el tiempo de subida y el tiempo de bajada, pues es el tiempo total del recorrido en X. En Y sería. En Y, pero en X también. Porque mientras sube y baja en Y, pues recorre la distancia en X. Ese es el mismo tiempo en X, claro. Profe, es que yo tengo esta fórmula, ¿sí?
B sub y es igual a menos la gravedad por tiempo más la velocidad inicial por el seno del ángulo, porque pues es el cateto opuesto. Ajá. De ahí de esa fórmula yo puedo despejar el tiempo. Sí, sí, pero entonces tiene que explicar de dónde sale la fórmula, ¿no? Sí, obvio, esa fórmula yo la... Sí, es más o menos por ahí. No sé si es la fórmula exacta. Mire, verifique los signos, pero sí es por ahí. Pero sí puedo despejar el tiempo de ahí, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Profe, tengo una pregunta ya Y para hace que se tiempo, pueda ir tranquilo. y hace tiempo, ahí me sale un tiempo, ahí le sumo el de subida y de bajada. O sea, bueno, ahí me sale un tiempo y ese mismo tiempo o sea, lo multiplico por 2. Sí, sí. Ok, gracias. Dígame, Gabriela. Profe, yo puedo utilizar ¿la qué? La W o sea, el peso que me da el enunciado, o para todo tengo que multiplicarlo por la masa, por los 9,8. O sea, desde el principio va a hacerlo para hacer todo de ahí para abajo. Sí, no, ahí le están dando la masa. Entonces, Lo, sí, el peso es mg. Sí, o sea, de ahí para abajo lo tengo que hacer con lo que me sí, dio el W. Ah, bueno. mg, sí. Profe, y digamos, B sub y, ¿qué sería? Ese sería el metro que me están dando, ¿cierto? No, velocidad y distancia son diferentes. El B sub Y lo tiene que descubrir o lo tiene que hallar. Tiene que mirar cuál es la velocidad inicial en Y, cuál es la velocidad final en Y, esas cosas. El B sub y. Pero es que para poder hallar ese B sub y necesito el tiempo. Sí, entonces halla el B sub Y de otra ecuación. Miren a ver de dónde puede sacar esos resultados. Yo los voy dejando porque tengo Para- DaVinci ahorita. Profe, una pregunta. Ah, ¿puedo entrar a Da Vinci? No, Profe, es que yo multipliqué, o sea, hice mi función con coseno a la -1, sí, ¿sí? Y me dio un número todo raro. pues es el valor del ángulo. Si lo tiene en grados, si su calculadora está en DEC, que son grados, ese es el valor del ángulo. En DEC, DEG, Sí, que son degrees, o sea, grados. profe, No haya, pero también hay una que se llama GRA. ¿Esta no, no es? no, es DEC, DEC de degrees. Profe, me dio negativo. Negativo. ¿Le sacó el coseno a la -1? Sí. No, no, no da negativo. Verifique sus cuentas, con cuidado. No, No, profe, por favor, no se va. no, yo tengo que irme. Verifique con cuidado y haga todo con cuidado y ya. ¿Listo? No, no me da. Bueno, profe, chao. Tómese su tiempo con calma y bueno, me entregan eso entre 9:30 y 10. Máximo hasta las 10. ¿Listo? Entonces terminamos el encuentro por acá. No olviden subir los archivos como respuesta al correo que les envié. Hasta luego a todos y nos vemos en 8 días.